Hola Sudamérica y Mundo en Pandemia, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy tenemos algo bastante particular que ofrecerles a nuestros oyentes de Puto el que lee, porque nos llegó una invitación de lo más particular, fue a la Cumbre Internacional de Desarrollo Sustentable en noviembre del 2020, en la Universidad Bina Nusantara de Yakarta, que también conocida como la Universidad BINU. Esta invitación nos llegó para formar parte de su semana de actividades donde más de 40 panelistas con una audiencia de más de 1000 personas, en su mayoría estudiantes universitarios, acudieron a presenciar las diferentes charlas que se dieron en esta universidad que más que nada tiene una orientación hacia los negocios o hacia la tecnología. Y fue muy extraño porque con Omar nos quedamos pensando tipo qué específicamente sería lo que nosotros podíamos aportar para un lugar como ese, si es que verdaderamente había un lugar para Cuarto Mundo en ese espacio. Sin embargo, nos empezó a resonar bastante esto que nos habían propuesto tanto Delphi Martínez de Uruguay como Luca Fauno de Argentina, que tenía que ver con algunas de esas que militares la tía, porque si no nos vamos a quedar hablando entre las que ya estamos convencidas y simplemente terminamos radicalizando un discurso, pero que no tiene verdaderas posibilidades de cambiar la realidad material para todos, todas y todes, que es como que más o menos lo que nosotros buscamos y tenemos la intención, pequeño proyecto, ¿verdad? Bueno, sí que decidimos aceptar la invitación y nos pusimos a buscar las similitudes entre Indonesia con el mundo sudaca. Que claro, todo conspira para que no hablemos con el resto de los países, como querramos llamarlo, el sur global, en vía de desarrollo, no alineados, lo que fuere, ¿no? Pero bueno, nos dimos cuenta que tanto Indonesia como el mundo sudaca tienen un pasado colonial muy similar, fuimos víctimas de una guerra fría al mismo tiempo y también sufrimos los golpes de Estado. Indonesia tuvo el primer partido comunista de Asia después del Imperio Ruso y trabajó muy bien en el inicio con el movimiento de masas de la Unión Islámica, que eso lo miraba con mucha atención la Unión Soviética, tanto así que la Unión Soviética y Mao decidieron que el de Indonesia iba a ser el modelo para el Partido Comunista de China. Imagínense la importancia que tuvo el movimiento comunista en este archipiélago. A mediados de los años 60, Estados Unidos, que ya venía mirando esto, afilando la punta de los misiles, implementa la operación que llamaron Brother Sam, que fue cuando arman el golpe de Estado en Brasil del 64. Ahí fue como una especie de ensayo o de prueba, donde pusieron a prueba propaganda y actividad clandestina en ese golpe de Estado, que lo replican en el golpe de Estado de Indonesia del año siguiente, del año 65. ¿Qué pasó? Estados Unidos ya había perdido Vietnam en el sudeste asiático y ya había perdido Cuba, nada más que ahí en la esquina de su casa, ¿no? Y dijo, bueno, perdimos Vietnam, perdimos Cuba, no podemos quedarnos sin los recursos, especialmente con su política de la seguridad nacional y el abastecimiento del petróleo, de Indonesia, que está sentado sobre trillones de petróleo y de gas natural, y de América del Sur. Así que en el año 65 se produce acá en Indonesia un golpe de Estado bajo la guía de Estados Unidos, donde asesinaron a más de 1 millón de izquierdistas, entre comillas, y otro 1 millón de personas las mandaron a campos de concentración. Es uno de los mayores crímenes masivos del siglo XX. Acuérdense que los milicos de Brasil y los milicos de Indonesia fueron a la misma base de Kansas, donde fueron formados por los yanquis, y así fue que nació el método Yakarta, que después de ensayarlo en Brasil y de perfeccionarlo en Indonesia, Estados Unidos lo aplica, como ya sabemos tristemente, en Argentina y en Chile. Así como tenemos estas similitudes, tenemos enormes diferencias, ¿no? Por ejemplo, algo que miramos con interés es una independencia más efectiva que tuvo Indonesia respecto del poder colonial. Por ejemplo, no se quedaron ni con el lenguaje ni con la religión de los holandeses, que era el poder colonial, a diferencia de Sudamérica, ¿no? Que nos quedamos con el lenguaje del poder colonial y con la religión del poder colonial, o sea que ahí tenemos una independencia que no terminó todavía o que no es efectiva, pero al mismo tiempo hay cuestiones horripilantes de derechos humanos
donde Sudamérica tiene mucho para enseñarle a Indonesia, como por ejemplo el caso de Banda Aceh, que es una provincia en el extremo occidental de Indonesia, donde mientras estábamos preparando esta presentación, condenaron a 100 azotes a 2 varones por haber tenido relaciones sexuales entre ellos, porque en esa pequeña provincia aplica la ley islámica, y también condenaron a azotes en la plaza pública frente a una multitud que alentaba a los azotes a una mujer por vender alcohol en público. Entonces, claro, acá en Indonesia es el país con la mayor cantidad de musulmanes del mundo. ¿Cómo hablar de la neurosis monoteísta de Rita Segato en un país donde, por ejemplo, tu religión aparece junto a tu nombre en la cédula de identidad? Teniendo esto en consideración, nos pusimos a pensar cómo construir un discurso que verdaderamente pueda ser efectivo para un espacio como este. Ya que conociéndonos probablemente nos íbamos a ir bastante incendiarios, porque sí, tenemos que admitir que Cuarto Mundo de repente, Cuarto Mundo de Puto el que le puede llegar a tener un discurso un poco combativo, y no nos avergonzamos tampoco, ¿verdad? Entonces empezamos como que más a hablar de repente de lugares comunes, de cosas que más o menos, espacios donde encontrarnos, por así decirlo. Y uno de esos grandes espacios donde encontrarnos definitivamente es en la voluntad de Estados Unidos de extraernos los recursos naturales, de extraer la potencia creativa de los trabajadores y de su potencia laboral, ¿verdad? Es por eso que de repente en el discurso van a escuchar un poquito sobre Stiglitz, sobre comercio internacional, pero para dar cabida un poquito a la fundación de estos parámetros neoliberales que económicamente pasaron a formar parte también de la cultura. Porque Estados Unidos está muy presente en la juventud, tanto de Sudamérica como en Indonesia, y en especial con esta cuestión que tanto nos supieron vender, que tiene que ver con el sueño americano de American Dream y esas cuestiones, ¿verdad? Pero, fiel a nuestro estilo, por supuesto, logramos meter un poquito como que periféricamente a David Choquehuanca, que es el ex canciller de los gobiernos de Evo Morales y el actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en especial con su llamado a una rebeldía, pero con sabiduría, refiriéndose a este lugar de rebeldía que los jóvenes tenemos como que de cierta manera intrínsecamente desde nuestra voluntad creadora. También aprovechamos para hacer una referencia a nuestro gran compañero Raúl Prada de Bolivia, en especial en donde nos habla de desconfiar muchas veces los saberes académicos, los espacios desde donde se reflexionó en una producción epistemológica bastante colonial, bastante blanca, y se terminaron reproduciendo una cantidad de factores que, interviniendo en nuestros discursos y en nuestras formas de vincularnos, terminaron siendo una reproducción de modelos que definitivamente no queremos seguir replicando. Nos pareció un mensaje súper poderoso difundir este encuentro universitario, entendiendo también la universidad como un espacio en disputa, porque al fin y al cabo los estudiantes, les estudiantes, tuvieron algún rol o protagónico o muy importante simplemente en la mayoría de las revoluciones, de tanto las revoluciones como en los procesos insurreccionales o en la conquista de derechos. Ahora, por ejemplo, estamos viendo lo de Chile, que empezó todo con un grupo de estudiantes secundarios, en su mayoría niñas, en su mayoría mujeres, que decidieron ponerle pecho al gobierno neoliberal de Piñera y hoy están logrando reformar la Constitución de Chile. Es por eso que no infravaloramos los espacios universitarios, no infravaloramos a las juventudes de movimiento en lucha, en disputa, en discusión, entendiendo cómo estos espacios también están marcados fatalmente por el eurocentrismo desde su fundación y por el patriarcalismo de sus prácticas, que es como lo entendemos de Cuarto Mundo, siguiendo bastante, obviamente, a nuestra madre, máster Rita Segato. Y ahí medio de querús, a último minuto, metimos casi pasando escondido las ideas de Raúl Prada de avanzar hacia una confederación sin fronteras, sin estados nacionales, en un momento crítico, porque acá en Indonesia hay grupos separatistas de la provincia de Papúa que fueron calificados como terroristas por el gobierno de Yakarta, ¿no? Así que no está para hablar de desintegración de la frontera justamente en este momento. Y casi al final, ahí camuflado dentro del tema del desarrollo, nos animamos a mencionar la perspectiva de género,
como para plantar bandera, por lo menos para no irnos del panel sin haber dejado el tema enunciado, y bueno, y esperando que por lo menos a alguien le quede resonando de la audiencia en la cabeza, sobre todo a la juventud. Con franqueza le avisamos a los organizadores de la universidad que Cuarto Mundo es una orga anticapitalista, no heteroconforme, que está en contra de los estados nacionales porque coloniales, y que activamos por la separación de la Iglesia y del Estado. Y ahí con Nico nos quedamos tranquilos, dijimos, bueno, nos van a decir no vengan. Pero nos contestaron, Indonesia es un Estado laico, esta universidad es no confesional, no van a tener ningún tipo de censura, no necesitamos ver el documento antes, vengan y hablen de lo que quieran. La verdad que igual cuando empezó la conferencia hubo primero una invocación coránica religiosa y luego un espacio de meditación que nos hizo parar un poco los pelitos de la nuca, pero bueno, nos metimos e hicimos esta versión bien diferente de conferencia de lo que han sido los otros conversatorios que tuvimos en Asunción y en Montevideo. Hechas estas aclaraciones, les invitamos a escuchar esta versión en castellano de la ponencia de Cuarto Mundo en la Cumbre Internacional de Desarrollo Sustentable de Yakarta, que se dio en noviembre del 2020. Muchísimas gracias a nuestra compañera, hermana querida del alma y gran amiga de la casa, Analía Bustamante, por regalarnos el voiceover de la presentadora del evento. También gracias especiales a Hassan Ghazali, del comité organizador de la conferencia, porque nos abrió puertas, tendió puentes y nos ayudó a adecuarnos culturalmente a la audiencia sin comprometer nuestros valores. Bueno, como si nos faltase espacio por donde meternos, nos vamos entonces a Yakarta a escuchar esta propuesta de Cuarto Mundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everybody. I'm Ratno Dewanti. En nombre del rector de la Universidad Binus de Indonesia, le damos la bienvenida a todos los panelistas de esta conferencia virtual internacional organizada por la universidad en noviembre de 2020. Nuestro agradecimiento especial a los panelistas del día de hoy, Marcenis Bayuputra y Andi Bahari de Indonesia y Omar Beretta de Argentina. Indonesia es un país en vías de desarrollo que enfrenta desafíos económicos, sociales y de medio ambiente. Con este programa, la Universidad de Binus se propone empoderar a las comunidades en forma sustentable y fortalecer los saberes necesarios para dar respuesta a esos desafíos. La pandemia del COVID que enfrenta el mundo profundiza tales desafíos. Este evento pretende ser un foro para Asia y la comunidad mundial para crear nuevas iniciativas de desarrollo sustentable. La Universidad de Binus está vinculada a universidades de 31 países de los 5 continentes, a más de 500 industrias internacionales y locales, organizaciones no gubernamentales y otras comunidades. Respaldamos los siguientes objetivos de desarrollo: eliminar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, equidad de género, agua potable, energía limpia a precios accesibles, acceso al trabajo y al desarrollo económico, y el establecimiento de alianzas para obtener estos objetivos en forma sustentable. En el desarrollo de estos objetivos, la universidad ha recibido múltiples distinciones que dan testimonio del éxito de nuestros programas. Nuevamente agradecemos a los panelistas y a los participantes de este evento virtual internacional. Estamos orgullosos de todos ustedes y les deseamos éxito. Success to all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm going to invite Mr. Omar Beretta. Invitamos ahora a nuestro próximo panelista, Omar Beretta, que nos presentará Políticas de la pandemia, una oportunidad para el cambio. Omar es abogado, escritor y activista en derechos humanos. Es uno de los fundadores de Cuarto Mundo, una organización no gubernamental de Paraguay dedicada a la protección de los derechos humanos en materia de género. Coproduce y coconduce el podcast Puto el que lee y el Festival Pensamiento Contemporáneo Parlamento. And of the Festival of Contemporary Thought Parlamento. The floor is yours, Mr. Omar. Thank you, Jessica, very much for the introduction and thank you. Assalamu alaikum, mi nombre es Omar Beretta y tengo el privilegio de representar hoy a Cuarto Mundo, una organización no gubernamental de Paraguay dedicada a la protección de los derechos humanos en todo el mundo.
Les traigo los saludos de todas las personas que hacemos Cuarto Mundo en Sudamérica y el agradecimiento a la Universidad Binus por la invitación a participar en el panel de hoy y por la oportunidad de intercambiar ideas para poder construir juntos un futuro mejor. Como habitantes del sur global, los pueblos de Indonesia y de América del Sur compartimos muchos valores y también sufrimos el mismo pasado colonial. Celebramos nuestra amistad. Como escuchamos en el mensaje de bienvenida del rector de la universidad, uno de los propósitos de este encuentro es el abordaje conjunto de los desafíos económicos, sociales y de medio ambiente que enfrenta el mundo. Por esta razón, hoy vamos a hablar de 3 temas. En primer lugar, ¿qué modelos económicos y sociales son sustentables? En segundo lugar, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del llamado desarrollo? Y finalmente, vamos a referirnos a las cuestiones de medio ambiente que atraviesan los modelos económicos y sociales y a las políticas de desarrollo. Todo esto vamos a hacerlo a través del filtro de la pandemia, en un intento de identificar qué podemos aprender de esta situación extraordinaria con el fin de modificar la forma en la que estudiamos, trabajamos y consumimos para hacerlo de forma sustentable y más beneficiosa para la mayor cantidad posible de personas. Comencemos entonces con los modelos económicos y sociales sustentables. ¿Quiénes son los trabajadores esenciales en esta pandemia? Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lista, entre otros, a los siguientes trabajadores esenciales: personal de salud, de enfermería y farmacia, donantes de sangre, trabajadores y trabajadoras en lugares de refugio y servicios sociales, personal de remediación ambiental y de mantenimiento de agua potable, personal de parques nacionales y de servicio de cuidado infantil, trabajadores y trabajadoras en casas de medio camino u otros lugares de residencia de personas con consumos problemáticos de sustancias. Como abogado, no puedo negar que es un golpe de realidad que nuestro trabajo no sea considerado esencial. Pero no estamos solos. También caen en esta nueva realidad los contadores, asesores financieros y de banca de inversión, operadores de bolsa de comercio y muchos más. Sabemos que en un año un banquero de inversión puede recibir un bono o compensación extraordinaria que excede el sueldo de toda una vida de una enfermera o un enfermero. Si nos detuviéramos en este parámetro, lo lógico sería pensar que los banqueros son las personas más apreciadas de nuestra sociedad. Es así como llegamos a la primera enseñanza de la pandemia. Las sociedades que adoptaron el sistema de capitalismo financiero desarrollado en Occidente no garantizan una distribución equitativa de ingresos. Detengámonos aquí y le pregunto a los estudiantes en la audiencia: ¿dónde prefieren estar? ¿En el grupo que gana más dinero, pero que no contribuye sustancialmente al bienestar de la comunidad? ¿O en el grupo de trabajadores esenciales, orgullosos de ser parte de una comunidad que depende de su aporte fundamental, pero que no son remunerados en forma proporcional a la importancia de ese aporte? ¿Realmente estar obligados a enfrentar este dilema, plata o ayudar a mis compañeros, no habla nada bien de las sociedades en las que vivimos? Una de las principales actividades de Cuarto Mundo, la organización que represento en este encuentro, es el registro de las voces que hace ya tiempo advierten sobre la tragedia en la que nos encontramos hoy. Como Cuarto Mundo pasamos la mayor parte del año 2019 viajando por Sudamérica, escuchando a mentes brillantes, y a veces también, además de brillantes muy enojadas, que nos advertían que, así como las cosas venían dadas en el capitalismo occidental, íbamos en línea recta a un desastre. Y sucedió. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capitalismo occidental? Nos referimos al capitalismo postindustrial, comúnmente llamado capitalismo financiero, y nos referimos a una forma particular de globalización que estimula el flujo libre de bienes, de servicios y de dinero, pero no el tránsito libre de personas. Argentina es el segundo productor mundial de harina de soja y es el mayor exportador del mundo de este producto, destinado principalmente a Europa Occidental. Es más fácil embarcar y despachar 9.000 millones anuales de dólares de este producto que obtener una visa de trabajo en la Unión Europea para un sole argentino. Me cuentan mis amigues aquí en Indonesia que ustedes exportan sin ninguna complicación miles de barriles de petróleo y millones de metros cúbicos de gas natural a Estados Unidos y a Holanda, dos de sus principales clientes. Pero también me cuentan que existen barreras enormes
para que una ciudadana de Indonesia consiga visa de turista para viajar a Estados Unidos, ni que hablar de una visa de trabajo. ¿Cuándo fue que empezamos a permitir que esto suceda? ¿Y por qué toleramos que las cosas vayan tan mal para nuestra gente? Volvamos por un momento al capitalismo financiero, o mejor, a su ideología y política predominante, que es el neoliberalismo. Podemos decir que este es el modelo preeminente de América del Norte y de Europa Occidental, del norte económico, que son los principales destinos de exportaciones de productos no manufacturados de Indonesia y de Argentina, y al mismo tiempo dos de los destinos que ponen más trabas para que nuestros pueblos puedan viajar o migrar. Sin embargo, el economista y profesor estadounidense Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel, declaró hace poco que aprendimos que en general los mercados libres no funcionan bien. Por ejemplo, los mercados no pudieron garantizar la provisión adecuada de máscaras por el COVID. Dice Stiglitz que aprendimos que, en situaciones de emergencia, los mercados libres no responden en forma adecuada ni en tiempos útiles. La crisis del COVID reforzó este argumento. Según Stiglitz, creamos un sistema económico que no es resistente y que no tiene capacidad de respuesta adecuada. Nacemos, los más privilegiados estudiamos y trabajamos y luego todos nos morimos, dentro de un sistema que muchos defienden a expensas de la vida de millones de personas y que puede dejar desamparados a una gran cantidad de sus propios defensores. De esta forma, en el contexto de la pandemia, ¿quién querría emigrar a Estados Unidos o a Europa? La segunda enseñanza de la pandemia es que varios de los países percibidos como los mejores lugares a donde emigrar y que son de los que más obstáculos ponen para otorgar una visa de turismo o de trabajo a una ciudadana de Indonesia o de Argentina, no pueden proveer una protección adecuada de la salud de sus propios habitantes. Metámonos un poco más a fondo con el tema de qué modelos económicos y sociales son sustentables, que es otro de los ejes de este encuentro. La antropóloga argentina Rita Segato, considerada una de las pensadoras feministas más lúcidas de nuestro tiempo, nos invita a corrernos de la forma binaria de pensamiento. Y por binario me refiero a sostener que hay una sola verdad, un solo modelo aceptable de sociedad, y que lo que no sigue ese modelo está mal. Este sistema europeo que heredamos de nuestro pasado colonial pretende un monopolio sobre una única manera de existir. Segato nos invita a abrazar una lógica de la desobediencia, a buscar una forma de vida que preserve la vida, no solo humana, sino también de otras especies, y que ofrezca protección y bienestar a la mayor cantidad de personas posible, sin exclusiones, respetando sus estilos de vida y sus elecciones. Sin abandonar a nadie que esté náufrago en el mar, sin abandonar a nadie que esté muriendo de hambre en la frontera. Rita Segato nos llama a una política de la desobediencia. En este mismo sentido, el filósofo y sociólogo Raúl Prada, de Bolivia, nos enseña que la sabiduría no se encuentra en la academia, sino en la intuición de la juventud, porque solamente los jóvenes son capaces de comprender la magnitud de la crisis y actuar en consecuencia. Este es el llamado que recibimos de la juventud sudaca. Ustedes, que son estudiantes universitarios, exíjanle a sus profesores una aproximación al conocimiento que sea pragmático, sustentable y radicalmente plural. Esto nos lleva a la tercera enseñanza de la pandemia. Los así llamados países desarrollados no pudieron prevenir la catástrofe ambiental que se encuentra en marcha y de la que la pandemia es un subproducto. El siglo XX es sinónimo de petróleo. Sus autos, su economía, su geopolítica funcionan en base a petróleo. En noviembre de 2020, en el momento en que ocurre esta conferencia, a medida que el COVID hace impacto en la economía, la demanda del petróleo se desplomó y los precios colapsaron. Los productores de energías fósiles se vieron obligados a reconocer su vulnerabilidad. Mientras el precio del barril de petróleo arañaba los $40 contra un precio aproximado de $80 necesarios para equilibrar el presupuesto de los países productores, el valor de las acciones de energía limpia subió 45% solo este año. El impacto en el medio ambiente por la quema de combustibles fósiles mata a 4 millones de personas por año. Hay consenso.
que un nuevo modelo energético es imprescindible si queremos sobrevivir a este orden de desarrollo, si es que podemos seguir llamándolo así. Y las universidades van a tener un rol esencial en esa transformación. La pandemia nos enseñó que los gobiernos deben invertir más en investigación y en instituciones educativas, que habrían podido ser de mucha mayor ayuda si se les hubiese dado la oportunidad que merecían. Esta es una ocasión extraordinaria para que los estudiantes de todo el mundo exijan una forma de enseñanza pragmática, sustentable y radicalmente plural que habilite el tránsito hacia ese modelo energético nuevo. La geopolítica lleva a los negocios globalizados hacia un camino que es menos eficiente y menos libre, dijo estos días la revista inglesa de corte neoliberal The Economist en un artículo. Me gustaría invitarles a decodificar el mensaje y a reescribirlo de otra manera. Los negocios globalizados llevan a la geopolítica hacia un camino que es cada vez menos conveniente para la gran mayoría de los habitantes del planeta. El próximo tema son las ventajas y desventajas del llamado desarrollo y las cuestiones ambientales que lo atraviesan. El neoliberalismo proclama mercados libres y competitivos en estos términos. En primer lugar, la creencia de que el crecimiento económico sostenido es el medio para alcanzar el progreso y el desarrollo humanos. En segundo lugar, su confianza en que a través del libre mercado se llega a la forma más eficiente de distribución de recursos. En tercer lugar, el énfasis en la mínima intervención del Estado en asuntos económicos y sociales. Y por último, su compromiso con la libertad de comercio y del capital. Detengámonos por un momento en la creencia de que el crecimiento económico sostenido es el medio para alcanzar el progreso y desarrollo humanos. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos, solo el 4% de las personas que nacen en la pobreza podrán llegar a integrar el mundo del 20% de los que más tienen. Si nacés blanco y pobre, solo tenés un 30% de chances de llegar a integrar la clase media, y este número disminuye dramáticamente para las personas racializadas. Justo antes del inicio de esta pandemia, Stiglitz, a quien mencionamos anteriormente, lanzó su último libro, People, Power and Profits, que se tradujo como Capitalismo Progresista, donde explica cómo unas pocas empresas dominan sectores enteros de la economía, lo que profundiza las desigualdades e interfiere con el desarrollo de quienes menos tienen. Es así como el sector financiero logró ser el autor de las mismas normas que deberían regularlo. Las compañías tecnológicas acumularon montañas de datos personales en forma descontrolada y los gobiernos negocian tratados de comercio que no representan los intereses de los trabajadores de sus pueblos. Las nuevas tecnologías, dice Stiglitz, incrementaron la desigualdad y el desempleo. Identifica como las verdaderas fuentes de recursos y como herramienta para aumentar el estándar de vida a la educación, a la inversión en ciencia y tecnología enfocada al bienestar de la población y al imperio de la ley, en el sentido del respeto por los derechos y garantías constitucionales. Esta información es de suma importancia para que discutamos en este encuentro organizado por la universidad. Tenemos consenso sobre el rol esencial de la educación de encontrar medios para hacerla accesible a toda la población sin perjuicio de su situación socioeconómica o de sus condiciones de racialización. Argentina logró soluciones formidables de educación pública, laica y gratuita que contribuyó fuertemente al surgimiento de nuestra clase media. En forma radicalmente opuesta al paradigma de crecimiento económico sostenido como medio para alcanzar el progreso y el desarrollo humanos, encontramos la posición de David Choquehuanca, el ex canciller de Bolivia y actual vicepresidente de Bolivia. Él proclama: trabajar no para estar mejor, sino para estar bien. No perseguir el desarrollo a costa de nuestra vida. Sueli Rolnik es una psicoanalista brasileña, crítica y curadora de arte. Rolnik explica que en las sociedades poscoloniales nuestras mentes siguen colonizadas y actuamos como sujetos capitalistas zombies. La nueva revolución, dice Rolnik, tiene lugar en el campo del lenguaje, en imaginar nuevas formas de vivir juntos con respeto a las elecciones personales. La nueva revolución tiene lugar en la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, cómo distribuimos el tiempo de trabajo, en nuestra relación con los estados nacionales dentro de los que nos toca vivir y en la relación con los pueblos originarios. Bajo el capitalismo y sus recetas neoliberales, actuamos como zombies, porque confundimos el placer con el consumo.
Trabajamos para comprar cosas, para mantener a flote un sistema económico que nos necesita permanentemente endeudados y ocupados para reproducir el sistema y no pensar. Choquehuanca nos recuerda el conocimiento ancestral de los pueblos originarios que invitan a gobernar de acuerdo a las leyes de la naturaleza y a perseguir el bien común en lugar del bienestar individual. Somos rebeldes con sabiduría, dijo Choquehuanca en su discurso de asunción de la vicepresidencia. Somos rebeldes con sabiduría, en alusión directa a la fusión entre la rebeldía de la juventud y la sabiduría de nuestros mayores. Es la muerte del individualismo, del antropocentrismo y del eurocentrismo, declaró en el discurso de inauguración de su vicepresidencia. Es fundamental que en este encuentro del sur global, con fuerte presencia de estudiantes universitarios, declaremos la muerte del eurocentrismo y del norte económico, y de sus políticas coloniales de exclusión y de muerte. Somos rebeldes con sabiduría. Raúl Prada, a quien ya mencionamos, explica que en el capitalismo existe la ilusión de la acumulación de bienes, pero que tal cosa no existe. Lo único que existe es la huella de carbono que dejamos a medida que vamos quemando nuestra casa. El resultado de la acumulación de bienes a expensas de la naturaleza siempre trae un resultado negativo. Ese saldo siempre es negativo. Prada nos llama a un nuevo orden ambientalista que siga las enseñanzas de los pueblos originarios, llama a una confederación sin fronteras y sin estados nacionales. Quiero hablarles también de nuestra gran amiga y maestra, la filósofa boliviana Rosario Akim, que tiene una maestría y un doctorado en Ciencias del Desarrollo, justamente, y se encuentra realizando estudios postdoctorales en Filosofía, Ciencia y Tecnología. Akim explica que el desarrollo implica un paradigma de poder que produce un sujeto dependiente de un conocimiento técnico burocrático. Es decir, el desarrollo vuelve más pobre a la gente en tanto los incorpora a la lógica del capital. Muchos de estos sujetos creados por el desarrollo van a sumarse al capitalismo de manera periférica, probablemente ilegal, a través del trabajo sexual, el tráfico de personas o de sustancias. Este es un caso paradigmático en Sudamérica y en Indonesia, donde vemos la migración a centros urbanos de personas jóvenes que vivían en comunidades organizadas fuera de las prácticas del capitalismo, como es el caso de nuestros pueblos originarios, que terminan incorporándose al capitalismo como pobres, prestando las tareas menos atractivas y en condiciones deplorables, pero a quienes ya se les puede vender un plan de celular o la moto en cuotas a través de microcréditos carísimos. A veces, los programas de desarrollo son la forma que el capitalismo encuentra para sacarle algo a alguien de quien se creía que ya nunca podría sacársele nada. Dice Akim que el desarrollo solo puede ser beneficioso cuando tiene en cuenta la opinión y los deseos del segmento de la sociedad que es objeto de esos programas de desarrollo. El desarrollo solo puede ser beneficioso cuando resulta en una mejora de su calidad de vida, respetando su diversidad cultural y su perspectiva de género, cuando es sustentable ambientalmente y no está basado en preconceptos religiosos. Todo esto parece muy ambicioso, pero son las ideas por las que una parte de nuestras hermanas, hermanos y hermanas de Sudamérica luchan todos los días. Esto es lo que, como Cuarto Mundo, pudimos documentar en el campo durante un año de viajes y entrevistas, y que tenemos el privilegio de compartir hoy con ustedes. Es una llamada fuerte y clara a un cambio radical de mentalidad. Necesitamos una forma de globalización diferente, no del comercio, o no solamente sobre comercio. Muchos países lucharon por su independencia, pero muchos de nosotros todavía conservamos una mentalidad colonial pesada que reproduce el sistema de racismo y de fronteras que heredamos del poder europeo. El filósofo camerunés Achille Mbembe se hace esta pregunta: ¿qué es la libertad si no puedo apartarme del accidente que es haber nacido en cierto lugar? Ese accidente, la cultura, la tradición, los rituales de ese lugar, no me define. Por el contrario, dice Mbembe, son máscaras que ocultan nuestra verdadera naturaleza. Estamos hechos de bordes, de fronteras. Mis vecinos me definen. Yo no soy nadie sin los que son diferentes de mí.
Frantz Fanon, Ibrahim Frantz Fanon, el famoso filósofo político de la ex colonia francesa de Martinica, explica que la fuerza de rechazo contra el colonialismo crea al sujeto. Nos crea como sujetos políticos cuando asumimos nuestra capacidad de decir no. Quizás esta pandemia nos traiga la posibilidad de respetar la memoria de nuestros mayores que lucharon por la independencia y podamos decir una vez más no. No a abandonar migrantes náufragos en el mar. No a abandonar migrantes muriendo de hambre en la frontera. Desde Sudamérica les invitamos a aprovechar esta oportunidad para buscar un abordaje radicalmente plural del conocimiento, no centrado en el individuo, sino en el colectivo. No centrado en los individuos, sino en las comunidades y en la naturaleza. No centrado en las prácticas coloniales. Si lo intentamos, lograremos comprender que habitar la diferencia es nuestro único hogar. Muchas gracias. Thank you so much, Mr. Omar. It's very, very interesting. So to be mindful is actually, to say no is actually also have to be mindful. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.